28, si no me equivoco, esa es la fecha. Vamos a tratar de hacerlo en los horarios de las respectivas comisiones, es decir, ¿se escuchan? 16:45 y 18:30. La modalidad va a estar centrada en una forma mixta, es decir, vamos a hacer unas partes tipo multiple choice y otras con desarrollo. No va a ser muy complicado. Va a versar sobre los temas que hemos visto hasta ahora, que están en el aula, que están cargados en el aula virtual. Y la doctora Castro ya hoy a la tarde o mañana, para que quede bien claro, está subiendo todos los temas que van incluidos. Pero sin ninguna sorpresa, son todos aquellos que hemos estado viendo hasta ahora, las bolillas que se van marcando en el aula virtual. Con lo cual no van a tener inconveniente porque va a estar centrado exclusivamente en eso. Para la segunda parte, mejor dicho, para lo que sería el segundo trimestre, sobre el final del cuatrimestre, vamos a cambiar la modalidad y la vamos a hacer vía Zoom, vía videoconferencia. El que no tenga, bueno, veremos la forma de hacerlo por WhatsApp o por Skype o alguna de esas plataformas que pueden ser de utilidad también en esta emergencia, ¿no? Y si alguno tiene un inconveniente, bueno, lo vamos a ir solucionando sobre la marcha. Pero eso va a quedar para el otro parcial. Este va a ser en esta modalidad tipo escrita. Seguramente van a ser 3 o 4 preguntas de desarrollo y algunas otras relacionadas con lo que se denomina multiple choice, ¿no? O para tener un acabado conocimiento de la materia. Por eso no me preocupa tanto este parcial, sino más el último. Cualquier cosa que me quieran ir haciendo alguna pregunta respecto a la modalidad, horario, etcétera, etcétera, me la van haciendo por el chat y yo le voy contestando a todos. Pero es muy sencillo, no se preocupen, la duración seguramente va a estar centrada en el mismo horario, es decir, de 16:45 a 18:15 creo que es la comisión 1 y 18:30-20 en la comisión 2. ¿Por qué? Porque va con desarrollo. Además del multiple choice, va con algunas preguntas de desarrollo, así que calculo que vamos a dar toda esa franja horaria. Si hay algún ajuste o alguna modificación, lo vamos a hacer saber. Calculo que sí, que va a ser por el aula virtual, por el campus, lo estamos preparando. Entiendo que hay dificultades técnicas, ¿no?, para llevarlo adelante, pero en principio sí, a través del campus lo vamos a ir haciendo. Y no va a tener más que esos temas, los que se han visto, ustedes lo pueden ver por el aula virtual. En el caso que estamos analizando nosotros, va toda la bolilla de delitos contra la seguridad pública, por eso mi idea era terminar de ver hasta el artículo 208 hoy. No va a ir incluido la ley de drogas, sobre la cual vamos a trabajar en el otro bimestre. Así que hoy a la tarde o mañana ya van a estar bien definidos los temas para que ustedes no tengan ninguna duda, pero quédense tranquilos, que no hay ninguna sorpresa. Es todo lo que se ha visto y se ha subido en el aula, ¿no? El tiempo de duración calculo que va a ser el mismo que figura para los horarios de clase, de 16:45 a 18:15, una hora y cuarto, hora y media, o sea, aproximadamente. Depende cómo armemos las preguntas, pero aproximadamente va a girar en torno a eso. Porque nuestra idea es hacerlo mixto, es decir, por un lado lo que es multiple choice y por otro preguntas con desarrollo sobre los temas que se han estado viendo o que se mandaron ver o a estudiar de alguna otra página virtual o lo que fuera. Pero centrado exclusivamente en todo lo que se ha dado en clase virtual
lo que se ha subido a ese campus virtual y todo lo que haya sido indicado por los profesores. La Comisión 1 estaba previsto antes de toda esta emergencia de 16:45 a 18:15 el horario, y la Comisión 2 de 18:30 a 20. Esos son los horarios, la franja horaria en la cual se va a tomar el parcial. Está bien que nos tocó un día jueves, que los jueves no estaban previstos como un día de clase, pero bueno, es el día que nos asignaron en la Facultad de Derecho por cuestiones programáticas. No lo pedimos nosotros. Es un día jueves, pero bueno, eventualmente, dadas estas condiciones, salvo que a algunos se les superponga, después veremos en todo caso, si no, la fecha del recuperatorio, porque el examen parcial que tiene desarrollo va a tardar un par de días. Acá hay dos mecánicas, una que es la que está relacionada con el campus virtual, que se corrige automáticamente con una respuesta precargada, y eso en una semana ya nos da la posibilidad de tomar el recuperatorio. Acá, como son preguntas que pueden implicar un desarrollo más elaborado, necesitamos una corrección que tenemos que hacer titular y adjunto, y nos va a demorar lógicamente un par de días, con lo cual igual se va a respetar la semana de distancia entre la subida de las notas y aquellos que tengan que ir al recuperatorio una semana después. En media hora capaz que se puede hacer, seguramente tardará un poquito más, depende también la problemática que se trate en cada pregunta. Los exámenes en condiciones normales, nosotros los teníamos previstos como para que se agotaran entre 45 minutos y 60, 70 minutos. La idea es darle la mayor cantidad de tiempo posible cuando se trata de desarrollo para que ustedes lo puedan elaborar, porque las preguntas no van a estar directamente relacionadas con la tipología, sino que tienen que ver con una elaboración más bien de tipo de fundamentación o de motivación de las respuestas, ¿no? Independientemente del resultado a que se llegue, si es que fuera necesario hacerlo así. Pero sí, el examen va a tener un corte, creo que se puede programar un corte como para, digamos, la entrega por parte de ustedes, pero lo vamos a hacer lo más amplio posible, porque hay gente que lo puede hacer capaz en media hora, 40 minutos, y otros que tardan un poco más. Incluso, dadas estas condiciones, ustedes tienen la posibilidad de consultar bibliografía, en fin, el código. Por eso va a ser una modalidad diferente, adaptado a estas herramientas tecnológicas. Por lo tanto, las preguntas, más que nada es simplemente, ustedes no tienen que transmitir, en cierto modo, que conocen, aunque sea genéricamente, de lo que estamos hablando. Bueno, no vamos a hacer preguntas de carácter de posgrado, ni que tengan alguna individualización en particular, sino más bien de desarrollo. Así que no se preocupen, de todas maneras, esto es simplemente un primer examen tipo preparatorio. Después ya el segundo sí lo haremos virtual, lo haremos a través de alguna plataforma donde nos podamos ver todos, ¿no? Cada uno de nosotros, y ahí iremos desde esa posibilidad, que incluso es mejor para ustedes, porque por ahí no se entiende, por ahí tienen mejor manera de desplayarse a nivel expresión directa y no a través de una escritura. Pero eso va a ser para la segunda fase. Bien, más o menos está delineado. Si es así, me gustaría entrar en lo que nos había quedado pendiente, nos ubicamos un poquitito en el tema, para terminar este capítulo. Estamos viendo los delitos contra la salud pública. Estamos ubicados en el capítulo 4 del título 7 del Código Penal. Tengan presente que siempre es muy importante ubicarse sistemáticamente dentro del Código Penal. Esto facilita muchísimo el estudio
la ubicación sistemática nos permite incluso establecer algo muy importante como es la calidad y la naturaleza del bien jurídico tutelado, hacia el cual siempre tenemos que apuntar a los fines de desentrañar cualquier interpretación que podamos hacer acerca del tipo penal cuando la indefinición del tipo penal nos conduzca a esto. Es decir, cuando tengamos alguna duda, alguna inquietud, o no sepamos exactamente si una conducta se ajusta a un tipo penal, es importante tener en cuenta el bien jurídico tutelado para saber qué es lo que el legislador quiso proteger ahí. Y acá les decía, estamos hablando de delitos contra la salud, pero no es la salud individual, ya lo aclaré, se trata de la salud colectiva, visto de un punto de vista genérico, la que pertenece a todos y cada uno de nosotros como integrantes de una colectividad o de un grupo de personas en particular. ¿Vale? Pero no como individuos, sino como integrante de esa sociedad o de esa colectividad de personas. En este sentido, tampoco podemos olvidar que la salud pública está íntimamente vinculada con la seguridad pública. Recuerden, el título 7 del Código Penal va de los artículos 186 a 208. En los 4 capítulos que se divide, el último se trata de los delitos contra la salud. Por lo tanto, la salud pública está vista en nuestra legislación como una modalidad de proteger indirectamente a la seguridad pública o a la seguridad común. Y así habíamos visto que el capítulo 4 comprende los artículos 200 al 208. Si no me equivoco, la última vez hablamos del envenenamiento, adulteración o falsificación de aguas potables, alimentos, mercaderías, conducta ilícita prevista por el artículo 200. Un delito de peligro concreto, esa adulteración, esa falsificación o envenenamiento tiene que ser de modo peligroso para determinados objetos que estaban relacionados con el agua potable, los alimentos, las sustancias medicinales, en la medida que estuvieran destinadas al consumo público, al uso de una colectividad de personas, consumo de una colectividad. Luego venía la puesta en circulación de mercadería peligrosa. El artículo 201 castigaba también con una pena de 3 a 10 años, son penas altas, aquellos que pusieron en venta, distribuyeran, suministraran, almacenaran con fines de comercialización alimentos, mercaderías en general, recuerden vincularlo con el artículo 77 del Código Penal, que contiene las definiciones. Mercadería es igual a todo efecto susceptible de expendio, pero en la medida que se disimulara el carácter nocivo de la misma. Acá tenía que haber una maniobra de distracción, de disimulo, un artilugio tendiente a hacer pasar por bueno o neutro lo que realmente es peligroso. De ahí la alta penalidad. También se trata de mercaderías destinadas al consumo público, a la venta, al uso de una colectividad de personas. Nunca es la afectación individual, nunca es la afectación a la salud pública individual, a una persona determinada, para que se entienda. Esto es importante, porque si no el hecho va a parar al título 1, de acuerdo al resultado, que produce la muerte, lesiones. Acá estamos hablando de la puesta en circulación, es decir, masiva, de alimentos, de mercaderías peligrosas, y en la medida siempre que se disimulara el carácter nocivo de la misma, el carácter peligroso. Este solo hecho de poner en venta, poner en circulación todo este tipo de mercaderías, llevaba una pena de 3 a 10 años. Luego un agravante lo hemos visto, en el artículo 201 bis, que extrañamente solo se refiere a las conductas del 200, del artículo anterior, donde ahí establecía penas bastante graves de acuerdo a los resultados producidos. Si el envenenamiento, la adulteración o la falsificación llevaban como consecuencia la muerte de alguien, las lesiones gravísimas de alguien, lesiones graves
tenían distinta graduación penal, esto lo habíamos visto, debía ser interpretado también como una consecuencia atribuible a título de dolo eventual y no meramente culposa, puesto que si no la alta escala de la penalidad prevista nos llevaría a contradicciones con el principio de culpabilidad y de proporcionalidad de las penas. Si ustedes ven las penas del 201 bis, se van a dar cuenta que son altísimas. De ahí la necesidad de interpretarlas como consecuencias a título de dolo eventual, no de culpa. Bien, luego vimos el cuestionado artículo 202, que era el envenenamiento, perdón, la propagación de enfermedades peligrosas y contagiosas, con toda la problemática que eso traía, la discusión en doctrina acerca de cuál era la conducta punible, dado que existían posiciones completamente diferentes entre los autores argentinos acerca de qué era lo que se estaba sancionando, si un delito de peligro, como decía Núñez, delito de peligro abstracto, decían algunos otros, Soler diciendo que era un delito de peligro pero construido sobre la base del resultado daño, otros exigiendo el contagio, la afectación de un grupo de personas para decir que se trataba de un delito que realmente haya propagado una enfermedad. Esto lo vimos ampliamente en la última clase. Penalidad superior, ¿no? De 13 a 15 años de prisión para aquel que propaga una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas. Habíamos hablado acerca de la necesidad de modificar este tipo penal, quizás seguir un poco el modelo chileno, el que existe también en otros sistemas como en el italiano, en donde lo delictivo era diseminar o propagar los gérmenes patógenos y no la enfermedad en sí misma. La enfermedad solo podía pensarse a través de un cuerpo afectado, dado que no hay enfermedad si no hay enfermo. Y esto es lo que lleva a esta contradicción ontológica a que la figura sea muy discutida en cuanto a su razón de ser. Mucho más ahora, en esta época de pandemias, de epidemias, en donde está visto que a veces es utilizado para resolver algunos conflictos que se han producido a lo largo de toda esta etapa de aislamiento preventivo que estamos sufriendo. Y todo esto nos ha llevado a la consideración que era necesario establecer una tipología un poco más adecuada a la verdadera naturaleza del hecho que se pretende sancionar. Cuando se establece un tipo penal hay que ser lo más claro posible. El público en general, el ciudadano, hacia quien está dirigido el mensaje, tiene que saber cuál es la conducta prevista. Y acá el hecho es confuso, no propagar una enfermedad. ¿Y cuándo hay una enfermedad? Y ahí venía el problema. ¿Es un delito de peligro? ¿Es un delito de resultado? Si es un delito de peligro, el solo hecho de esparcir los gérmenes, como dice Núñez, es de por sí delictivo. Para otros es necesario que alguien se haya visto afectado, porque solamente va a haber enfermedad cuando haya algún enfermo. Pero además, como se trata de un delito contra la salud pública que requiere necesariamente una pluralidad de afectados, porque lo comprometido es la salud pública, no la individual de alguien en particular. Con lo cual, realmente es necesario modificarlo. Mucho más si tenemos en cuenta la figura siguiente, que era la tipología culposa. Recuerdan que cuando estábamos hablando de los hechos referidos a los artículos anteriores, engloba a todos el artículo 203, cuando se comete por imprudencia, negligencia, etcétera, etcétera, se va a aplicar pena de multa si no hay ningún tipo de resultado, y una pena más elevada, esta vez de prisión, si se produce como resultado enfermedad o muerte. Este tipo culposo, muy discutido respecto a la aplicación del artículo 201, también lo hemos dicho. Estoy repasando un poco todo lo que dijimos en la clase pasada, por cuanto para que un hecho sea considerado culposo tiene que tener todas las características del tipo doloso, y lo único que se modifica es la modalidad, ¿no? En vez de hacerse en forma dolosa, se hace por imprudencia o negligencia. Y decíamos la contradicción que existe en todo esto, porque fíjense el artículo 201, que hablábamos recién,
requiere la disimulación del carácter nocivo. Entonces nos preguntábamos cómo puede alguien poner en circulación mercadería peligrosa disimulando el carácter nocivo de la misma en forma imprudente. Tratándose de un elemento subjetivo del tipo de carácter volitivo, es imposible transformarlo a una modalidad imprudente. Con lo cual la doctrina, en su gran mayoría, dice que la modalidad culposa del artículo 203 es inaplicable al 201. Precisamente porque el 201 contiene un elemento subjetivo del tipo de carácter volitivo, que es cuando dice disimulando el carácter nocivo. Y en lo que respecta a su compatibilidad con el artículo anterior, con la propagación de enfermedades peligrosas, contagiosas, lo que hace es cuestionar la estructura, ¿no? Porque si ustedes ven la primera parte, hablaríamos de una propagación imprudente de enfermedad peligrosa y contagiosa que no causa enfermedad. Entonces, ¿cómo se puede propagar una enfermedad que no causa enfermedad? ¿De qué estamos hablando? Esto es que la expresión enfermedad es entendida de distintos ángulos, ¿no? Por aquellos que creen que la enfermedad es el proceso patógeno, el proceso infeccioso, el virósico, mientras que para otros es el resultado de tener un cuerpo enfermo. Yo creo que es un poco la confirmación, el artículo 203 es un poco la confirmación de que en la figura anterior se requiere necesariamente un cuerpo enfermo. Pero bueno, todas estas contradicciones legales son las que hoy en doctrina muestran todas estas dificultades. Ustedes me preguntarán, y bueno, ¿cómo se entiende? Y bueno, de acuerdo a la posición que se adopte, tendremos que decir que en el caso de la propagación de enfermedad peligrosa y contagiosa se podrá hacer, o podrá existir de forma imprudente, aplicándose una pena de multa cuando no haya nadie contagiado, y solamente podrá agravarse únicamente en el resultado muerte, porque la enfermedad ya está prevista como característica de la figura básica. Bueno, es todo lo que habíamos hablado en la clase anterior, hasta acá habíamos llegado. No sé si hay alguna duda en lo que hemos visto, si no avanzamos. Voy a avanzar rápido con los artículos 204, porque ustedes pueden recurrir a un artículo que figura en el blog, que es un artículo mío, es un artículo personal que tiene que ver con las modificaciones a los delitos contra la salud pública. En el blog lo pueden encontrar. Sintéticamente, vamos a hablar del artículo 204, el bis, ter, quater y quinquis. Pantallazo muy rápido porque esto después lo pueden seguir del blog. La figura básica principal está en el artículo 204. Se denomina suministro infiel de medicamentos. Está relacionado exclusivamente con medicamentos. Todas estas disposiciones están relacionadas con sustancias medicinales. No está referido a estupefacientes, hay que sacar los estupefacientes de aquí que tienen su propia regulación en una ley especial, que es la ley 23.737, que la vamos a ver el próximo mes. Acá todo lo que tiene que ver con medicamentos. Muy bien, la primera figura, como les decía, la figura básica es la del artículo 204. Se denomina suministro infiel de medicamentos. Se la leo textualmente, por si alguno no tiene el código a mano. Dice el 204, será reprimido con prisión de 6 meses a 3 años el que estando autorizado para la venta de sustancias medicinales, la suministrar en especie, calidad o cantidad no correspondiente a la receta médica o diversa a la declarada o convenida, o excediendo las reglamentaciones para el reemplazo de sustancias medicinales
o sin la presentación y archivo de la receta de aquellos productos que según las reglamentaciones vigentes no puedan ser comercializadas sin ese requisito. Esto que parece un tipo penal lleno de frases raras, extrañas, confusas, es muy sencillo. Esto es, una persona, un sujeto activo que está autorizado para el manejo de sustancias medicinales. Vamos a poner el caso del farmacéutico, caso más típico. Una persona que está autorizada para vender, suministrar medicamentos. En la primera hipótesis, ¿qué hace? ¿Cuál es la conducta típica? Suministrarlos. Suministrar implica la connotación también acá de diversidad. No es a un caso puntual, a un agente determinado, sino al público en general. Lo hace de modo diferente, distinto, en especie, calidad o cantidad. Fíjense que acá le piden un medicamento y el farmacéutico le da otro. O le piden un medicamento en determinada cantidad de grajeas y le entrega otro que tiene mayor cantidad de sustancias medicinales en sus componentes. Lo está haciendo en forma diferente a lo que correspondería. Pero cuidado, no es que se lo castiga porque con eso el farmacéutico está ganando dinero. No es que se lo esté sancionando porque hay un perjuicio patrimonial, porque está estafando al cliente. Por eso les decía la importancia de tener en claro el bien jurídico tutelado. Acá se lo castiga porque está poniendo en riesgo la salud. Es un poco la figura básica, digo la figura principal, sobre la cual siguen los artículos siguientes. Principal. Ya vamos a ver. Pero lo importante es esto, no es que se lo castigue porque el farmacéutico me vendió un medicamento que es más barato y me lo cobró más caro. No, se lo castiga porque me vendió otra cosa diferente. Fíjense que en la segunda hipótesis dice distinta a la declarada o convenida. Esto es cuando el farmacéutico me dice a mí como consumidor, mire, acá le estoy vendiendo, me está declarando que me vende una sustancia cuando en realidad era otra. O a lo convenido, es decir, a que nos pusimos de acuerdo, cliente y farmacéutico, y me está dando otra cosa. Eso significa declarado o convenido. Declarado por el farmacéutico, convenido entre el farmacéutico y consumidor. ¿Se ven las dos hipótesis? Suministrar en especie, calidad o cantidad distinta, diversa, a la declarada o convenido. O a la que figura en la receta médica, en primer supuesto, ¿no? Voy con una receta, le digo, mire, quiero este componente que tiene 10 miligramos de una sustancia medicinal. Y me da uno que tiene 5 miligramos. Se lo va a castigar, no porque él ganó más dinero con esto, sino porque está poniendo en riesgo la salud del público en general. En este caso, la mía. ¿Se entiende? Lo protegido siempre es la salud pública. Y la última parte, cuando dice o excediendo las reglamentaciones para el reemplazo de sustancias medicinales, tienen que ver con los genéricos. Es decir, se aprovecha y me da otra cosa cuando me pudo haber dado una droga genérica. ¿Se acuerdan hace un tiempo que se estableció esto de los genéricos? Los farmacéuticos tienen la obligación de suministrar, lo importante es la droga, no la marca, ¿no? Tiene que ver con eso. Y la última parte, cuando lo hace sin la presentación y archivo de las recetas de aquellos medicamentos que deben venderse con ese requisito, se trata de un grupo de medicamentos que están en la ley particularmente detallados, por lo general un poco más peligrosos o riesgosos para la salud, de acuerdo a su modo de empleo. Por eso pide que cuando se expenden estos medicamentos exista una mayor protección, y por eso exige la ley, la normativa especial, lo que exige es una receta muy particular por parte de un profesional
que por lo general va acompañado de copias, y una que tiene que quedar archivada en la farmacia para tener un mayor control por parte del Colegio de Farmacéuticos o de las autoridades de superintendencia respectivas. ¿Eh? Es decir, como son medicamentos un poco más peligrosos, tienen mayores requisitos para su venta. No solo con una receta, sino receta y archivo. Por lo general de colores, no viene el caso acá entrar al detalle, por eso se modifica permanentemente. Pero son medicamentos que exigen un mayor control y un mayor seguimiento por parte del Estado. El farmacéutico, quien cumple con esta obligación, está cometiendo este delito porque puede poner en peligro la salud pública si no cumple con esta reglamentación. Es una presunción, no me cabe duda de que se trata de una presunción, y por lo tanto, en estos términos debe ser visto a este delito como un delito de peligro abstracto. ¿Eh? Es decir, existe la posibilidad de que la salud en general se vea comprometida o se pueda llegar a ver comprometida por un farmacéutico inescrupuloso que suministra medicamentos sin tener en cuenta las reglamentaciones vigentes para determinados medicamentos que por su nocividad deben ser recetados o prescritos por un médico a través de ciertos controles que se manifiestan en una receta con una copia para personal y una copia que debe quedar registrada en los archivos de la farmacia. ¿Sí? De todas maneras, fíjense que el núcleo del tipo penal reside en el suministro infiel. Es decir, siempre el farmacéutico entrega una cosa diferente a la que figura en la receta, o a la que nos dijo que nos entregaba, o a la que convenimos en que nos entregara, o incumple las reglamentaciones vigentes en cuanto al reemplazo de sustancias por la genérica, o no cumple con las formalidades que la ley especial exige para determinada clase de medicamentos un poco más peligrosos para la salud en cuanto a su potencia, a la modalidad de uso y a la prescripción especial por parte de un profesional médico. ¿Se entiende? Esto es en términos generales, después véanlo ustedes en el blog que lo van a poder seguir viendo en forma un poquito más genérica. Bien, el artículo siguiente complementa pues la modalidad culposa. Fíjense, decimos culposa, pero en realidad negligente. Se los leo para los que no tienen el código. El artículo 204 bis dice, cuando el delito previsto en el artículo anterior se cometiere por negligencia, la pena será de multa de 5.000 a 100.000 pesos. Bien, nos damos cuenta automáticamente que acá ese suministro no fue intencional, no fue doloso, sino que el farmacéutico lo hizo por negligencia. Es decir, no tomó las previsiones necesarias y todos los recaudos para cumplir con esas obligaciones, y ese defecto en el deber de cuidado provocó ese suministro indebido y de esa manera puede llegar a comprometer la salud. Creo que es claro, se entiende. El único problema que presenta es que sabemos nosotros que todo tipo culposo normalmente se identifica por una fórmula genérica. El código nos dice cuando por imprudencia o negligencia. A veces le agrega impericia en el arte de profesión, inobservancia de los reglamentos. Pero las dos fórmulas tradicionales son imprudencia y negligencia. Y lo que hay acá es solo negligencia. Entonces nos preguntamos, ¿quiere decir que si el farmacéutico actúa imprudentemente, eso no está previsto como delito? La verdad, no sabría qué decir. Es tan fácil estructurar un tipo culposo siguiendo los lineamientos del código. Ustedes recordarán que tenemos un homicidio doloso, que mataría a otro, y luego del que causara la muerte por imprudencia o negligencia. Es decir, podemos citar unos cuantos artículos en donde se convierte el tipo doloso en culposo a través de la frase por imprudencia o negligencia. Acá, por X razón, no del todo determinada, solo aparece la palabra negligencia. Bueno,
Yo creo que pero esto es un pensamiento personal, que lo que el legislador quiso decir acá no le costaba nada poner imprudencia en el mismo. Sabemos que la imprudencia y negligencia son dos formas de ver un déficit en la voluntad o en el comportamiento de una persona, ¿no es cierto? El imprudente en realidad hace lo que no debe hacer. El negligente no hace lo que se debe hacer. Son dos formas de verla. En una interpretación integral podríamos decir que todo déficit en el comportamiento humano que nos lleve a un comportamiento imprudente de esta naturaleza o negligente quedaría comprendido en el tipo penal, pero lamentablemente no está expresado de ese modo. Bien, de todas maneras es claro lo que quiere significar el artículo, que cuando ese suministro no es doloso, la pena correspondiente, lógicamente, es mucho menor y en este caso sí, voy a ver si llego a la pregunta que me están haciendo, a ver si llego si subo un pequeño PDF de los artículos 200 al 200. ¿No lo subí ya? ¿Todavía no hay ninguno subido de delitos contra la salud? Del 200 al 203 creo haberlo subido, pero lo voy a chequear. Creo que haberlo subido. Bueno, me puedo haber equivocado. En todo caso, lo voy a chequear y cualquier cosa se lo subo. No, al margen del blog, estoy hablando en el campus. Creo que en el campus, recuerdo haberlo subido. Del 202 al 205. Bien, lo completo. En todo caso, lo completo. Bien. Se entiende esto, ¿no? Vamos al TER. El TER castiga con prisión. Se lo leo textualmente. 204 TER será reprimido con prisión de 1 a 4 años y multa de 10.000 a 200.000 el que produjere o fabricare sustancias medicinales en establecimientos no autorizados. Conducta típica es producir o fabricar sustancias medicinales. Y hay un elemento circunstancial del lugar, en establecimientos no autorizados. Miren, en una primera aproximación uno lo lee y dice, bueno, acá estamos hablando de la fabricación ilegal de medicamentos. Ahora, si nos ponemos estrictamente en técnicos, como tenemos que ponernos nosotros que estamos estudiando Derecho Penal, vemos que, contrariamente a lo que figura en el artículo anterior, acá no hay un sujeto activo, no dice que estando autorizado, no estando autorizado, por un lado. Por otro lado, tampoco dice si esa fabricación es legal o ilegal, sino que lo delictivo es, de hablar, es un delito complejo alternativo, ¿no? Tanto producir como fabricar, cualquiera de las dos acciones. Sustancias medicinales, pero en establecimientos no autorizados. Como que lo delictivo fuera hacerlo en un establecimiento que no está apropiado para eso. Y el sujeto sea alguien que sí está autorizado. Digamos, una gran empresa que fabrica medicamentos, que está autorizada para fabricar medicamentos, pero lo hace en el galpón de la esquina. ¿Comete este delito? ¿Es a eso donde apunta? ¿O está apuntando a aquellas situaciones en donde el que fabrica es alguien que no está autorizado, que lo hace por afuera de la ley? Esto tiene que ver con la reforma de la que hablamos también la clase pasada, cuando se incluyó la falsificación de medicamentos, con motivo de un episodio sucedido en Argentina que se le denominó la mafia de los medicamentos, lo que motivó una modificación en el modo de ver apresurada. No es claro. Así como dice el texto, no dice si el fabricante es autorizado o no autorizado. Lógicamente, el no autorizado, quien no está autorizado para fabricar, va a cometer el delito igual, porque el establecimiento donde lo haga seguramente tampoco va a estar autorizado. Pero ¿qué pasa en aquellos supuestos donde hay alguien que fabrica medicamentos, está autorizado, y lo hace en un establecimiento no autorizado? Lo que debería ser una mera infracción de carácter contravencional se está elevando a la categoría de delito
por hacerlo en un lugar inadecuado. Y creo que lo que se debió haber castigado es la fabricación ilegal. No hacerlo en condiciones no acordes a lo que pueden determinar la autoridad sanitaria. Si yo soy una empresa que fabrica medicamentos y mañana lo empiezo a hacer para lograr mayor productividad en el galpón de la esquina de mi casa en el alquiler, lógicamente lo estoy haciendo en condiciones que no son las del todo adecuadas, pero eso motivará a lo sumo una infracción de carácter contravencional y no creo que un hecho delictivo. Sin embargo, así como está redactada la norma, se está elevando a la categoría de delito una infracción de carácter contravencional. Bien, por lo tanto, al no distinguirse el sujeto, cualquiera puede ser, ya sea el productor o fabricante autorizado o no autorizado. Como es un delito que tiene que ver con la formalidad, se empieza a fabricar o producir desde un inicio. En el momento que estoy fabricando ya consumé el delito, en el momento que estoy produciendo ya produje. Con lo cual se trataría también de una especie de delito formal que se consuma en el mismo momento en que se realiza la acción. Acá, la acción típica y el momento consumativo coinciden. De ahí que se lo considere como un delito formal. Por lo tanto, también un delito de peligro abstracto. Bien, más confuso es el artículo siguiente, el 204 quater. Ahora voy con la pregunta. Les leo primero el quater. Será reprimido con multa, fíjense la pena, ¿no? Multa nada más. El que teniendo a su cargo la dirección, administración, control o vigilancia de un establecimiento destinado al expendio, almacenamiento, distribución, producción o fabricación de sustancias medicinales, a sabiendas, incumpliere con los deberes a su cargo, posibilitando la comisión de alguno de los hechos previstos en el artículo 204. Bueno, es un laberinto. Es un laberinto. Acá me preguntan cómo se llamaría el hecho de que sea llevado a cabo en establecimiento no autorizado. Sería, en realidad, todo el mundo jurídico lo conoce como fabricación ilegal del medicamento. El artículo anterior, ¿no? Vuelvo por la pregunta. Sería una fabricación ilegal. En realidad, a mi modo de ver, para ser más preciso, es una fabricación de medicamento en establecimiento no autorizado. Simplemente eso. ¿Por qué? Por lo que les decía, porque la ley no hace distinción alguna. Yo creo que lo que quiso hacer el legislador, pero esta es una opinión mía, es castigar la fabricación ilegal. Eso sería lo lógico. Estos son los hechos graves de los que se debe ocupar el derecho penal. No si se fabrican medicamentos en un local que no está totalmente habilitado. ¿Qué pasa si está en trámite la habilitación? Es una gran empresa de estas farmacéuticas hiper reconocidas de la cual todos consumimos alguna vez un medicamento fabricado por ellos. Y está en trámite la habilitación de una nueva sucursal, pero todavía no autorizada. ¿Y qué hace el fabricante? Bueno, en el afán de ganar dinero comienza mientras está en trámite la habilitación. No está autorizado, entonces cometería este delito. A pesar de que el riesgo para la salud es mínimo. A lo sumo lo que puede haber es una infracción a la salubridad, no jurisdiccional, sino de carácter infraccional. Esto tiene que ver con lo que hablamos al principio, de que hay 3 niveles, ¿cierto? Dentro de lo que se engloba de salud pública, tenemos aquellas afectaciones a la salud, ya sea por lesión o por peligro, por lo general concreto, como debería ser, ¿no? Donde hay un riesgo efectivo para la salud de todos y de cada uno de nosotros. El derecho penal tiene que ocuparse de las conductas que ponen en peligro o lesionan la salud colectiva. Esas conductas traspasadas al Código Penal son delitos que afectan a la salud pública porque comprometen el equilibrio funcional orgánico de alguien, de modo peligroso o
a través de un resultado lesivo. Pero por el otro lado están las regulaciones de carácter local que tienden a regular precisamente los lugares, los establecimientos, las condiciones y el modo de fabricación, preservación y mantenimiento de productos que están destinados o que pueden llegar a afectar la salud. A eso se lo denomina salubridad pública. Cuando vamos a la carnicería y vemos que el carnicero nos hace un corte de carne con la mano llena de grasa, o el que hace el pan no tiene puesto el gorro, y el lugar donde se fabrica el pan no tiene las condiciones de higiene necesarias, hay telaraña y hay lauchas y ratas por la zona, no estamos hablando de un delito contra la salud, estamos hablando de una contraposición de esa conducta con una norma de carácter infraccional reglamentaria que pertenece al poder de policía local. ¿Por qué? Porque no está comprometida la salud, sino la salubridad pública. Y eso da motivo a una infracción y una sanción, por lo general de multa, por parte de las autoridades locales. Así, el intendente, a través de los juzgados de falta, señor, usted no tenía el establecimiento en condiciones. Lo que debe hacer es aplicar una multa, se lo voy a cerrar, clausurar, y le voy a aplicar una multa, no va a poder abrir, etcétera, etcétera. Y después está toda esta política, todo este esfuerzo gubernamental dirigido a preservar esas condiciones y lugares donde se producen, mantienen y preservan los alimentos, las mercaderías destinadas al uso público, que se llama política sanitaria, se llama sanidad. Entonces tenemos tres eslabones: sanidad como política de Estado, salubridad, condiciones de higiene y preservación de alimentos, y salud pública. Son tres niveles. El Código Penal, lo único que se ocupa, o se debería ocupar, es de los delitos contra la salud. Mientras que la salubridad queda reservado al poder de policía local, al juez de paz, al intendente, al gobernador. ¿Se entiende? Entonces, a mí me parece, es una opinión personal, que en el artículo anterior no se castigó la fabricación ilegal de medicamentos, que eso sí compromete la salud, sino por la manera que está redactada, lo que se castiga es la fabricación de medicamentos en establecimientos no autorizados. Lo no autorizado no es la fabricación, sino el establecimiento. Esto es lo que a mi modo de ver debería ser motivo de una sanción infraccional y no constituir un delito contra la salud. Pero es una opinión personal. Los tres niveles que tenemos entonces, repito como me están preguntando, uno tiene que ver con las políticas de Estado encaminadas, en definitiva, a preservar la salud pública de cada uno de nosotros. Eso se llama sanidad o política sanitaria. Son las preocupaciones del Estado en cualquiera de sus jerarquías, sus órdenes respectivos, a través de los ministerios, secretarías, etcétera, etcétera, que establece condiciones que propende a preservar, a través de sus regulaciones, la salud de todos los individuos que componen el Estado. Muy bien. Eso se llama política sanitaria o sanidad. Por otro lado, tenemos aquellas regulaciones, por lo general de carácter local, pertenecen al poder de policía local, que tienen que ver con la higiene de los establecimientos en donde se producen alimentos o mercaderías destinadas al consumo público, las condiciones de higiene, de mantenimiento, de preservación, en la elaboración y en la conservación de esos productos, que son de índole local, que son juzgadas como infracciones de carácter contravencional por las autoridades locales. Si alguno de ustedes trabaja, tiene un pariente o personalmente una panadería, por ejemplo, le van a decir que los empleados tienen que trabajar con determinado
instrumental, vestimenta, que le van a exigir que la cañería de agua caliente pase a 10 metros de agua fría, que tengan una ducha, que tengan para lavarse las manos, que el lugar tiene que estar limpio, en condiciones. Viene una inspección y encuentran telaraña y encuentran rata. ¿Es un delito eso o es una infracción? Lógicamente es una infracción. Solo va a haber un delito contra la salud, tercer nivel, cuando lo comprometido sea en forma efectiva, ya sea por el riesgo concreto, por la lesión, de la alteración del equilibrio funcional orgánico de una colectividad de personas. Los hechos graves deberían quedar subsumidos dentro del Código Penal. Los que tienen que ver con la salubridad en el orden local, carácter infraccional, y por último lo otro que son más bien decisiones o cuestiones de política de Estado que tienen que ver con la sanidad nacional. Me metí solo en esto, pero era para decirles que a mi modo de ver el artículo anterior debería ser, así como está redactado, constitutivo de una infracción. Porque lo que dice que lo que se sanciona es fabricar medicamentos en establecimientos no autorizados. Es decir, no habilitados. ¿Entiende? Si hubiera querido castigar algo relacionado con esto en el Código Penal, lo que se tendría que haber castigado es la fabricación ilegal de medicamentos. El que fabrica medicamentos sin estar autorizado. Lo no autorizado es para el fabricante, no para el establecimiento donde se realiza. Esta era la idea. ¿Sí? Bien, adelanto un poco, porque si no, no vamos a llegar. Hay cosas me preguntan por ahí. Repito, el 204.4. Hablábamos de multa. El que tiene a su cargo dirección, administración, control o vigilancia de un establecimiento destinado al expendio, distribución, producción o fabricación de medicamentos, ¿no? Estamos hablando del director de un laboratorio, por poner un ejemplo, o de la vigilancia. Estamos hablando de órganos societarios o de control, que tiene a su cargo ese control del establecimiento destinado a la fabricación, al expendio de medicamentos, incumple con los deberes a su cargo. O sea, hay un incumplimiento de deberes aquí, ¿no? Posibilitando la comisión del artículo o del hecho previsto en el artículo, que posibilite el suministro infiel de medicamentos. Es rarísimo. Es una conducta que está ligada, fíjense, está ligada al suministro infiel de medicamentos del artículo 200, como diciendo que el artículo 204 muchas veces se puede cometer porque el fabricante de medicamentos o el director de la fábrica, por el incumplimiento propio de sus funciones, a su vez proveyó de ciertos medicamentos a un farmacéutico a sabiendas de que los iba a suministrar en forma infiel. Rarísimo, inaplicable todo esto, realmente muy confuso. Fíjense la pena, por eso le dije, pena de multa. En realidad, si fuera así, lo que se está sancionando acá, para que quede claro, es al director de un establecimiento que por no haber ejercido el control, le daría la sensación de que es un delito culposo, ¿no? No ejerció el debido control, pero luego se le agregó a sabiendas. Bueno, a sabiendas posibilita un suministro infiel, que el farmacéutico le venda a otro en especie o calidad diferente, distinta a la receta. En realidad lo que está diciendo es que es una forma de complicidad del suministro infiel de medicamentos. Es un cómplice. El farmacéutico tiene un cómplice en el laboratorio. Es el director, el encargado del control, de que salgan los medicamentos en orden. Tiene un cómplice. Es el que le permita
el que le permite cometer estos delitos. Bueno, fíjense, siendo una forma de complicidad, tiene una pena mucho más leve, porque es de multa nada más, que la que le corresponde, que la que le correspondería si lo juzgáramos como un partícipe del artículo 204. ¿Qué pasó con esto? También otra falla legislativa enorme. En un primer momento lo que se quiso sancionar fue una modalidad culposa. Fíjense que las modalidades culposas, lógicamente con pena menor, por lo general de multa, estaría un poco más en concordancia con este asunto. Es decir, el farmacéutico que por incumplir, perdón, el director del laboratorio que por imprudencia o negligencia no controló los medicamentos que iban al farmacéutico y este se aprovechó y los vendió en forma por afuera, ¿no? Por el mercado negro, paralelamente. Es decir, eso fue posibilitado porque hubo un laboratorio que no controló debidamente la mercadería de medicamentos que proveía la farmacia. Pero como luego se dieron cuenta de que era medio extraño y sería una forma de participación culposa en un hecho doloso, contrariando el principio de la prohibición de regreso, comprometiendo otros principios elementales del derecho penal, el legislador le agregó a sabiendas, con lo cual al enchastre le agregó un condimento de pimienta y quedó este articulado que como tal va a ser inaplicable y hasta el día de la fecha no tenemos un solo precedente. Así que, olvídenlo. Y vamos al siguiente. 204 quinquies. Se los leo. Será reprimido con prisión de 6 meses a 3 años el que sin autorización, acá tenemos un sujeto no autorizado, vendiere sustancias medicinales que requieran receta médica para su comercialización. Es una venta ilegal, acá sí, porque acá el sujeto no tiene autorización para vender este tipo de medicamentos que requieran receta médica, o sea, puede vender otros. Si se trata de venta libre, no cometería este delito, a lo sumo una infracción. Esto va a depender mucho, como en todos los casos, de las reglamentaciones que permanentemente se van modificando. Incluso hasta no hace mucho tiempo se vendían algunos medicamentos, por lo general para el estómago, en kioscos, maxi kioscos. Y nadie decía absolutamente nada. ¿Por qué? Porque el riesgo para la salud es prácticamente nulo o escaso. Entonces me parece bien que se trate de llevar a la categoría de delito aquellos casos en donde el medicamento que se está vendiendo es uno de los que requiere una receta médica para su comercialización. Bien, complétenlo esto ustedes del blog. Y me voy a fijar si en el aula virtual no faltan algunos. Acá me están diciendo que cargué también el 205, ¿no? 205 lo hemos visto entonces, que tiene que ver con la pandemia, el de violación de medidas adoptadas por las autoridades competentes. ¿Lo vimos? Bueno, muy sintético también, está cargado en el aula por lo que veo y en el blog creo que también hay algún artículo. Muy de moda en este momento. Acá hay una pena, y se los leo, 205. Será reprimido con prisión de 6 meses a 2 años el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia. Delito de peligro abstracto. Es de carácter formal, le voy dando algunas características. Es una ley penal en blanco, en sentido propio. Y es un delito que puede ser de acción u omisión según la remisión que se hace a la ley extrapenal. La conducta típica es violar. Significa desobedecer, incumplir, estamos en pleno aislamiento, somos testigos y partícipes directos de todo esto, por eso hoy estamos así,
y no frente a frente. Estamos en un aislamiento preventivo y obligatorio. Adoptada esta medida a través de una autoridad competente. Bien, después voy a subir al campo todo esto entonces. La autoridad competente en este caso sigue siendo el Poder Ejecutivo Nacional. Lo hizo a través de un decreto de necesidad de urgencia. Se complementa con las disposiciones del Ministerio, pues lo faculta el Ministerio de Salud adoptar estas medidas. Incluso últimamente ha delegado en regiones o en provincias la continuidad de establecer o ajustar este tipo de medidas. Pero independientemente de eso, acá tenemos una autoridad que es competente. La autoridad puede ser nacional, provincial o municipal. Puede ser hecho a través de cualquiera de los niveles de la normativa que tiene a su alcance. El presidente lo puede haber hecho por un decreto de necesidad de urgencia, podría haber salido por una ley del Congreso, podría haber sido dictado por un decreto de una provincia o de un grupo de provincias respecto a una región, podría haber sido decretada por el intendente de una determinada localidad. Esa es la autoridad, puede ser nacional, provincial, municipal, en la medida que sea competente, política y jurídicamente, para tomar una medida restrictiva, en este caso de ciertas libertades, en la medida que esa medida esté orientada a impedir la introducción, es decir, esto ingrese al país, o la propagación, en este caso cuando yo entro y se sigue expandiendo, de una epidemia, es decir, una enfermedad que afecta indiscriminadamente a toda la colectividad, que es contagiosa y transmisible de persona a persona. Entonces se establece esto que viene del derecho alemán, la violación de cuarentenas, pues se establecían 40 días, ¿no?, para hacer todos los análisis respectivos. Y viene a colación por todo esto, porque la medida, fíjense que lo delictivo es violar las medidas, no sabemos qué dice la medida. En este caso sí, ustedes no pueden salir, con las excepciones que todos conocemos. Pero también la medida puede ser de otra naturaleza, como por ejemplo, que tengamos que actuar de manera determinada. No estoy hablando de este caso, sino en cualquier otra situación. Entonces el delito puede ser de acción o de omisión, según la medida imponga un actuar o un abstenerse de actuar. Lo delictivo es incumplir, desobedecer lo que dice la medida de carácter administrativo. Y decía que es una típica ley penal en blanco, porque si leemos el Código Penal no sabemos qué es lo prohibido, cuál es la conducta típica. En realidad es hacer lo contrario a lo que establece la medida. Si la medida me dice usted tiene que hacer esto, yo cometo el delito no haciendo. Si la medida me dice usted no tiene que hacer esto, el delito lo cometo haciendo. Puede ser de acción o omisión. Para saber qué es lo que está prohibido, tengo que ir a esa medida. En el caso que estamos viviendo, tengo que ir a ver el decreto 260, el 297 y todos los subsiguientes, para saber cuál es el contenido de lo prohibido. Por eso se llama ley penal en blanco. Esto ustedes lo han visto en Penal 1, pero lo refrescamos, ¿no? El contenido de la prohibición no está en el Código Penal, está en una norma extrapenal. En este caso, un decreto del Poder Ejecutivo. El delito, al ser formal, se consuma en el mismo instante en que se viola la medida. Difícilmente podría aceptarse la tentativa, pero bueno, podrían existir algunas posibilidades, habría que ver en cada caso particular. Y es un delito de peligro abstracto, como decía.
lo que puede traer otras complicaciones, pero también véanlo del Canvas que voy a subir y lo del blog, donde está más detallado. Así voy con el 206. Si vamos bien, cualquier cosa me preguntan, yo la termino de completar. No quiero demorarlos mucho, creo que tenemos, les había pedido una hora y cuarto, una hora y 20, así que tenemos 10 minutos más, nada más. Me gustaría ver por lo menos los dos incisos del 206. Vamos por ahora 206, que es muy parecido. El artículo 206 dice: será reprimido con prisión de 1 a 6 meses el que violare las reglas establecidas por las leyes de policía sanitaria animal. Tiene la misma estructura típica que el artículo anterior, el conocido como violación de cuarentena. La misma estructura típica. En vez de violar medidas, acá se violan reglas. Esas medidas que la autoridad competente en el 205 puede adoptar a través de cualquier disposición de carácter normativo, como le dije, reglamento, resolución ministerial, ordenanza de consejo deliberante, etcétera, etcétera, acá lo circunscribe a las leyes. Tiene que ser por una ley. Y esa ley es de policía sanitaria animal, es decir, está vinculado con las enfermedades de los animales, pero siempre y cuando esos pueden poner en peligro la salud pública. Quien viola una ley de policía sanitaria animal está comprometiendo o puede llegar a comprometer la salud pública de todos los ciudadanos. En el caso que la ley de policía sanitaria animal contemple una penalidad dentro de esa normativa para la violación a sus disposiciones, se va a producir un concurso aparente de leyes y se va a aplicar por especialidad lo que disponga la ley especial, Policía Sanitaria Animal. Es, por lo tanto, el artículo 206, una forma subsidiaria de la reglamentación y punición del hecho en la medida que esté contemplado en la ley respectiva. Pero tiene las mismas características: delito formal, de acción, omisión, está relacionado con la salud en forma indirecta y representa un delito de peligro para la salud. ¿Sí? Bien, hay cosas después me preguntan todo. El 207 tiene una referencia al funcionario público o al ejercicio de una profesión particular. Está mal ubicado, tendría que estar ubicado al final del capítulo porque comprende a todos los delitos aquí previstos en este capítulo, y es un agravante genérico por la condición del sujeto. No contiene un tipo penal, a diferencia de lo que sucede en el 208, que también está en boga ahora, más que nada el inciso 2. El artículo 208 contempla 3 supuestos de lo que se conoce como ejercicio ilegal de la medicina. Ejercicio ilegal de la medicina. Los 3 supuestos. El primero se denomina curanderismo, vulgarmente. Se castiga al curandero, una persona que no tiene título ni autorización para el ejercicio de una profesión del arte de curar. No es médico, ni tiene autorización para ejercer la medicina. En el segundo supuesto, inciso 2, estamos hablando del charlatanismo médico. Así se lo conoce como charlatanismo médico. ¿Por qué? Porque se castiga al charlatán. Este es un médico, una persona que está autorizada, una persona que tiene título, pero anuncia o promete la curación de enfermedades, término fijo, procedimientos secretos, métodos secretos o infalibles. Ya lo vamos a ver. Muy actual en esto. Y una tercera disposición que tiene que ver con el préstamo de norma, el préstamo. Ya ahora la vamos a analizar. Tenemos 5 minutitos, 7 minutitos. Trataré de ser lo más sintético posible. Lo importante es que quede claro esta diferenciación. Inciso primero, curandero. Se castiga a alguien que no tiene título, a quien no es médico, ni siquiera tiene autorización, o excede los límites.
En el segundo supuesto, al médico, pero que es un charlatán, un chanta, digamos, para decirlo vulgarmente. Y al tercero, es un supuesto de participación y por eso se llama préstamo en. Veamos, se lo leo para los que no tienen el código a mano. Vamos por el primer caso. Artículo 208. Será reprimido con prisión de 15 días a un año el que, sin título ni autorización para el ejercicio de un arte de curar, o excediendo los límites de su autorización, anunciare, prescribiere, administrare o aplicare habitualmente medicamentos, agua, electricidad, hipnotismo o cualquier otro medio destinado al tratamiento de las enfermedades de la persona, aún a título gratuito. Bien, como les decía, supuesto del curandero. ¿Por qué? Porque no es una persona autorizada. No tiene título, no es médico. Cuando hablamos del ejercicio de una profesión del arte de curar, no estamos hablando exclusivamente del médico propiamente dicho, sino todas aquellas ciencias auxiliares que tienen que ver con la curación, tratamiento y prevención de las enfermedades. La kinesiología, la obstetricia, mecánica dental, lo que fuera. Está relacionado con la curación, prevención o tratamiento de enfermedades. No necesariamente tiene que ser un médico recibido como tal en una universidad. Por eso se habla de quien no tiene el título respectivo o quien no tiene autorización. ¿Por qué dice esto la norma? Porque hay muchos sectores geográficos en nuestro país, y a veces la misma ley, autoriza a profesionales avanzados en medicina a practicar ciertos actos en determinadas zonas frente a la carencia de ley. Y por eso también se dice, o excediendo los límites de la autorización. Supongamos que el gobierno de una provincia X de la Argentina le da una autorización a un estudiante avanzado de medicina para practicar ciertos actos, como por ejemplo primeros auxilios, atender primeros auxilios. ¿Y qué hace este sujeto autorizado? Hace operaciones de cerebro. Si se fue más allá de lo que estaba autorizado. Bueno, este es el sujeto activo. Lo más propio en todos los casos se va a dar cuando el sujeto no tenga el título. ¿Cuál es la conducta? Es una acción compleja alternativa, ustedes la ven, que pasa desde el anuncio, por la prescripción, la administración, incluso la aplicación de métodos destinados al tratamiento de las enfermedades. La ley lo ejemplifica, hasta yo diría teatralmente, ¿no? Agua, electricidad. Difícil hoy en la realidad se pueda ver una situación de estas, pero bueno, puede pasar. Alguien que suministra algo, hay un tratamiento por una enfermedad, no teniendo el título de médico. No basta hacerlo en un caso, debe hacerlo en forma habitual. Presten atención a la habitualidad como elemento del tipo. Es importantísimo, porque esto algunos nos van a decir que se trata de un delito plurisubsistente, que para su configuración requiere la realización de más de una acción. Para otros, como para Núñez, es un elemento anímico del tipo. Esto es, aunque lo haya hecho o se haya comprobado que lo haya hecho una sola vez, lo importante es cómo lo encara el autor, ¿no? Si está preparado para continuar y seguir haciéndolo. Y por otro lado, el final del articulado, cuando dice aún a título gratuito, y esto nos está diciendo que también no tiene nada que ver con si el sujeto cobra o no cobra por suerte. Aun cuando lo hiciera a título gratuito, está comprometiendo la salud. Y si cobra, ustedes me preguntarán, además hay estafa. La respuesta es depende. Si el sujeto está convencido de que el tratamiento que está aplicando, a pesar de que él no tiene un título, si él está convencido de que el tratamiento que está aplicando puede llegar a dar resultado, él confía en eso y cobra por esa actividad, no hay estafa. Estafa va a haber cuando el sujeto sabe que lo que está suministrando, que le está aplicando, es completamente ineficaz para la curación. ¿Por qué? Porque es una persona que realmente nos está engañando. Entonces, además del delito contra la salud, va a haber un delito contra la propiedad.
ahí va a haber un concurso delictivo, va a depender la sinceridad o no del autor de esta ronda. Entonces, va a haber un concurso real entre esta figura y el delito de estafa. Y fíjense que la estafa tiene mucho mayor pena que esta figura. Bien, el inciso 2. El que con título o autorización para el ejercicio de un arte de curar, anunciare o prometiere la curación de enfermedades a término fijo o por medios secretos o infalibles. Les decía que es de actualidad porque en televisión, leen los diarios, o estilo, verán que actualmente hay una persona que está imputada, una persona de conocimientos públicos, está imputada de este hecho delictivo. En torno a esto hay todo un despliegue de medios importantísimo. Este es el charlatán, es una persona que tiene título, es un médico. ¿Pero qué hace? Anuncia, fíjense hasta dónde va la protección. Anuncia o directamente promete, que esto es lo más grave. Prometer, o sea, le asegura al público que los va a curar. ¿Con qué? Con medios secretos, es decir, que no conoce nada más que él. O que son infalibles, cuando en medicina no hay nada infalible. Todo depende de la terapéutica, de la reacción de un sujeto frente a un medicamento o un tratamiento. O en un término fijo, es decir, en un plazo. En 10 días vos te curás. Acá Soler discute esto, ¿no? Acá Soler dice, ve más una protección gremial, más que nada relacionada como si fuera una especie de propaganda desleal. En realidad lo que se intenta castigar es que el sujeto trate de atraer clientela para sí. Imagínense que si fuéramos todos médicos, viene uno y dice, yo tengo un medio secreto, un método infalible para curar el coronavirus. Imagínense, todos los pacientes nos dejarían a nosotros un paciente y se irían con él. Pero es más una protección, digamos, a la lealtad comercial, dice Soler, que es un verdadero riesgo a la salud pública, porque en realidad quien los está atendiendo es un médico, o sea, se supone que está capacitado. Solo indirectamente puede haber un riesgo potencial para la salud. Pero bueno, la figura está así prevista en nuestro código y así la debemos entender. El médico que anuncia o promete una enfermedad en un término fijo o por medios que él solo conoce o que no pueden fallar, cometería este delito. La escala penal, ustedes ven, es muy baja, un máximo. Y el último inciso es el que, con título, o sea, el médico, no estamos hablando del mismo, o autorización para el ejercicio del arte de curar, prestare su nombre a otro que no tiene título o autorización para que ejerza los actos a que se refiere el inciso primero. Digamos, para que quede claro, acá se castiga al médico que le presta el consultorio a un curandero para que éste realice estos actos de tratamiento. Por eso decía que es una forma de complicidad asociada al inciso primero, elevada a la categoría de autor. Esto de prestar el nombre también tiene un significado más bien metafórico, alegórico, ¿no? Préstamo del nombre es suministrarle todos los medios, todas las condiciones para hacer aparecer al curandero como si fuera el profesional. Le presta el sello, la secretaria, el lugar, etcétera, etcétera. De manera tal que quien atiende es el curandero y no el médico. ¿Entienden? Esto se lo llama préstamo de nombre. El autor es una persona que tiene título o que tiene autorización y le facilita todos estos elementos a alguien que no lo tiene para que realice estos actos de curandería, por llamarlo de alguna manera. Bien. Si no hay ninguna pregunta, ya estamos un poquitito excedidos con el tiempo que había solicitado para dar la charla esta. Si no hay ninguna pregunta, terminamos con este capítulo. Voy a subir al blog, eso me quedó pendiente, voy a fijarme bien, perdón, al blog, al campus, para que ustedes lo tengan. Igual no necesariamente tienen que verlo de lo que yo les subo, pueden verlo por cualquier libro de texto que tengan a mano, que les faciliten, que puedan consultar por cualquier biblioteca virtual. No hay ningún problema, no hay, te vuelvo a repetir como el primer día, no hay ninguna indicación en particular respecto del programa. ¿Sí? ¿Alguna pregunta?
Yo voy a tratar de lo que queda de acá el fin de semana largo, de subirle todo lo que les pueda hacer a ustedes de utilidad. Pero ustedes lo pueden ver de cualquier texto, de cualquier libro, de biblioteca virtual, no hay ningún problema. No es muy complicado, pero sí es importante señalar algunos aspectos, como los que traté de reseñar, por lo menos lo que a mí me pareció más relevante. Bueno, si no hay ninguna pregunta, entonces ya les dejo el espacio virtual a la facultad, porque me excedí un poquito de lo que estábamos, lo que vemos. Bueno, al contrario, gracias a ustedes y estaremos en contacto a través de la plataforma o escriben algún mail, tanto a mi casilla de correo como a la de la adjunta a la doctora Castro. ¿Eh? Bueno, nos estamos viendo entonces. Gracias a ustedes. Hasta luego.